Entonces vamos a comenzar. Muchísimas gracias por su presencia. Ya somos 90 conectados en la sesión del día de hoy. Mi nombre, para quienes no me conozcan, es Grisela Ayllón. Soy la directora nacional del programa de Economía en el Tecnológico de Monterrey y el día de hoy me complace muchísimo tener a nuestros colegas de COFESE. Quien va a moderar y dirigir la sesión del día de hoy es nuestro profesor de Organización Industrial en Santa Fe, Rodrigo Alcázar, quien es maestro en competencia por la Universidad de Barcelona, así que en algo tenemos en común también nuestra segunda ciudad favorita, yo creo. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Cedo el micrófono y aquí esta es su casa. Gracias, Grisel. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Eh, como bien mencionó Grisel, bueno, yo soy profesor de Organización Industrial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, desde hace ya varios años. Y también soy director ejecutivo de Estudios Económicos de COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, la intención de esta charla de hoy, pues fue complementar los conocimientos y el material que se está dando a los alumnos de la clase de Organización Industrial con un caso de política de competencia y cómo se aplica la organización industrial en la práctica. Entonces, de ahí surgió la, la idea de invitar a Juan Manuel y a Óscar, a los que ahorita voy a presentar, para que nos den su visión y para que nos expongan el estudio de competencia que hace un par de meses sacó COFESE, el estudio de competencia del comercio al menudeo de alimentos y bebidas, del sector moderno del comercio al menudeo de alimentos y bebidas, y pues porque este sector es muy importante para la economía y para el consumidor, porque estamos constantemente todos comprándole bienes y productos de toda clase, pues a estas tiendas de autoservicio, a Walmart, a Chedraui, a Soriana. Entonces, nos interesa saber cómo están compitiendo entre ellas o cuáles pueden ser los posibles obstáculos de competencia entre ellas. La charla está estructurada de la siguiente manera. Primero va a haber una exposición por parte de Oscar y Juan Manuel durante 50 minutos y la última parte de la charla, 25, 30 minutos, tratarán de contestar sus preguntas y respuestas. No se esperen hasta el final, pueden ir poniendo sus preguntas y respuestas en el chat y nosotros las iremos recabando y al final también podemos formulárselas a los expositores. Entonces, sin más, presento a nuestros invitados. Primero está Juan Manuel Espino Bravo, es director general de estudios económicos de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, donde trabaja desde 2014. Ha coordinado diversos estudios de competencia, entre ellos el de sector agroalimentario, medicamentos con patentes vencidas, autotransporte federal de pasajeros y ahora tiendas de autoservicio, que es del que vamos a hablar hoy. Juan Manuel es maestro en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, uno más a quien seguramente le gustará mucho la ciudad, maestro en Economía por el Colegio de México y licenciado en Economía por la UNAM. Cuenta con 30 años de experiencia en diversos puestos directivos en temas de competencia, salud y educación. Óscar Martel Silva es nuestro segundo invitado. Él es coordinador general de análisis económico de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, donde trabaja desde 2017. En esta institución ha participado en la elaboración de estudios de competencia, opiniones y dictámenes periciales en materia económica. Es maestro en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Economía por la UAM Azcapotzalco. Por último, cuenta con experiencia en docencia e investigación en econometría, organización industrial y blockchain. Entonces, les dejo el micrófono.
Óscar, Juan Manuel, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la doctora Grisela John y a la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey por el espacio brindado para que la Dirección General de Estudios Económicos de la COFESE presente el estudio de competencia en el canal moderno del comercio al menudeo de alimentos y bebidas. Las opiniones expresadas en esta presentación son personales y no necesariamente reflejan las posturas oficiales de la COFESE. La presentación está dividida en 5 secciones. La primera es la introducción, la segunda, la estructura del sector, la tercera, competencia entre minoristas, la cuarta, obstáculos a la entrada y la quinta, poder de compra. ¿Qué es la competencia económica? La competencia económica se puede conceptualizar como el esfuerzo que realizan 2 o más personas, comercios o empresas para ofrecer más opciones de productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios. Una definición formal sobre el concepto la podemos encontrar en Varian 1992, quien señala: una empresa competitiva es aquella que toma el precio de mercado como dado y fuera de su control. En un mercado competitivo, cada empresa toma el precio como independiente de sus propias acciones, aunque las acciones de todas las empresas tomadas en conjunto son las que determinan el precio de mercado. Y aquí es importante destacar que en un mercado competido, los distintos oferentes de un producto o servicio toman decisiones de forma independiente sobre los precios, cantidades, lugares y a quién vender, es decir, actúan sin coordinarse con sus competidores. El fundamento jurídico de la política de competencia se encuentra en el artículo 28 de la Constitución, donde se establece la autonomía de la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones como las instituciones encargadas de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Las facultades de la COFESE se clasifican en 4 objetivos primordiales. El primero, sancionar conductas no competitivas. Para ello, la COFESE realiza investigaciones por la Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas, Prácticas Monopólicas Relativas y por concentraciones ilícitas. El segundo, corregir estructuras de mercado poco competitivas. Esto mediante investigaciones por barreras a la competencia y declaratorias de insumos esenciales. El tercero, prevenir la formación de estructuras de mercado anticompetitivas. El análisis previo de las concentraciones y de los procesos de licitación y otorgamiento de concesiones previenen estas estructuras. Y cuarto, cuidar las reglas del juego en los mercados. Esto a través de la emisión de opiniones sobre regulaciones de carácter general en cualquier nivel de gobierno, opiniones sobre la base de licitaciones, realización de estudios de mercado como el que presentaremos hoy, y también tiene una labor de promoción y difusión de la competencia. El trabajo que realizamos en la COFESE tiene como fin contar con mercados en libre competencia y concurrencia. De esta forma, además de contribuir a que las empresas actúen de forma competitiva, se generan condiciones para que no existan precios elevados, para que haya más empresas en los mercados y para evitar prácticas en contra de los consumidores. ¿Qué son los estudios de mercado? Bueno, pues los estudios de mercado son trabajos de investigación que se llevan a cabo para obtener una comprensión profunda de cómo funcionan los sectores y los mercados, cuál es su dinámica competitiva y por qué determinados mercados pueden no estar funcionando bien. Los estudios de mercado culminan con la publicación de recomendaciones, remedios y opiniones para solucionar los problemas de competencia descubiertos. Y aquí es importante hacer una aclaración. Los estudios de mercado no prejuzgan sobre posibles violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica. En la dirección hemos elaborado 5 estudios en materia de competencia: el estudio del sector financiero, el estudio del sector agroalimentario, el estudio de medicamentos con patentes vencidas, el estudio de autotransporte federal de pasajeros y el estudio del comercio al menudeo de alimentos y bebidas. Todos los estudios son públicos y se encuentran disponibles en la página web de la Comisión. Ahora cedo la palabra al maestro Espino para que presente la estructura del sector. Sam Walton, fundador de Walmart, alguna vez dijo
que las personas que trabajan y hablan directamente con los clientes en las tiendas son las únicas que en realidad saben qué está pasando en el comercio al menudeo. Y no obstante esta sabia observación, en la COFESE decidimos hacer este estudio de comercio al menudeo en alimentos y bebidas en el canal moderno, o sea, lo que son las tiendas de autoservicio. Agradezco aquí nuevamente al Departamento de Economía del ITEMS, Campus Santa Fe, por la oportunidad de platicar con ustedes, en especial a Grisela Ayón, muchas gracias. Y seguimos, Oscar. En esta diapositiva ustedes ven este cuadrito en donde seleccionamos algunos países, bueno, en realidad no nosotros, sino que este cuadro lo presentó la OCDE en un estudio de 2019, en donde analizó a los abarrotes del sector mexicano. Y como ven ustedes en la columna de en medio, viene el número de principales cadenas, y a la derecha, ahí Oscar, si quieres ir señalando con la flechita, que tú la tienes. A la derecha pues viene la participación de las principales cadenas en el mercado, ¿no? En el mercado se refiere aquí al canal moderno, ¿no? Y como vemos aquí en México en rojo, pues ciertamente tiene una estructura bastante concentrada, ¿no? En donde las tres principales cadenas representan más del 90% del mercado, una concentración mayor a la observada en otros países, ¿no? Como puede ser Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Ciertamente también ahí existe un grado de concentración medido por el número de tiendas bastante elevado, y tal parece, como veremos después a lo largo de este estudio, que no hay de otra, ¿no? Que el canal moderno de alimentos y bebidas tiende a concentrarse por diferentes razones económicas, pero en México vemos que está más concentrado que en otros lugares, ¿no? Al menos aquí que en otros países de América Latina. Y si ven ustedes el cuadrito de riesgos de poder de mercado por un lado y riesgos de poder de compra por el otro lado, ¿no? Por aquí y por acá. Pues esta es la principal preocupación, ¿no? Al observar esta estructura de mercado concentrada. Que en algún momento pudieran tener las tiendas un poder de mercado suficiente como para, digamos, ponernos precios altos a nosotros los consumidores. O por el otro lado, si fueran lo suficientemente importantes como compradores, de tal manera que pongan en riesgo a los proveedores, a sus proveedores, ¿no? Debido a la extracción de excedente que pudieran tener sobre sus proveedores. Bueno, entonces esta estructura concentrada es lo que motiva que la COFESE inicie un estudio para tratar de entender más qué está pasando en nuestro país y valorar algunos posibles riesgos tanto de poder de mercado como de poder de compra. Entonces, en la siguiente lámina vemos que el estudio comienza haciendo una caracterización del sector comercio al menudeo y lo dividimos en tres grandes sectores: tradicional, moderno y electrónico. Esta diapositiva que ven aquí no es del estudio, es de la GACOS, pero me pareció interesante aquí ponérselas porque pues lo que muestra es una gran presencia del canal tradicional en nuestro país, ¿no? En la gráfica de aquí de izquierda, pues vemos en la gran participación del canal tradicional por lo que se refiere al empleo en comparación al canal moderno, y también en el producto por trabajador, pues al revés, ¿no? Vemos que el canal moderno tiene una alta participación en el producto por trabajador y una muy baja participación, un muy bajo valor agregado, pues productividad en el canal tradicional. Fíjense que hace unos meses estaba yo leyendo las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, que las escribió sobre la marcha. O sea, no es que se puso a reflexionar después, sino que cada semana tenía acuerdo con la persona que le ayudaba a escribir o que escribía, y él le iba contando sus ideas y lo que iba pasando cada fin de semana, ¿no? Bueno,
Pues en 1983, él tiene la preocupación de que el comercio al menudeo es un gran problema en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchísima gente vive de él, pero en condiciones de precariedad, ¿no? O sea, con muy bajo valor agregado. Entonces, imagínense, en 1983 era un problema y pues creo que sigue siendo un problemón, ¿no? Porque hay mucha gente viviendo ahí y está ocupándose en actividades con muy bajo valor agregado. Pero este estudio se enfoca más en el canal moderno, y en su más reciente libro, Thomas Philippon, en el libro The Great Reversal, habla que mucho del crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos años, ciertamente en este siglo, pues proviene del crecimiento de la productividad en el comercio al menudeo, ¿no? Mucho se atribuye a la dinámica del comercio al menudeo, el crecimiento económico de Estados Unidos. Y pues eso nos llevaría a pensar que México tiene un alto potencial también para alcanzar un notable crecimiento económico, dado que hay mucha gente produciendo a muy bajo valor agregado en este sector, ¿no? En la siguiente diapositiva van a ver ustedes aquí una tipología que nosotros establecimos o que retomamos en este estudio y que pues resulta útil para todos aquellos que quieran profundizar en esta investigación. Más o menos está dividido en 3 grandes bloques. Aquí ven ustedes más columnas, ahorita les explico por qué. En la columna de su mano izquierda ven tiendas de conveniencia, ¿no? Que pues, se caracterizan por ser relativamente pequeñas. Ya te fuiste, ahí está. Relativamente pequeñas, con pocos empleados, estacionamiento, pues a veces sí, a veces no. Pocos bienes, eso de SKU, pues quiere decir que son los tipos de bienes que hay en cada tienda, pues hay pocos bienes. Y pues más bien uno compra ahí por más que por otra cosa, por impulso, pues, ¿no? O sea, tomarse un refresco, un agua, quitarse el hambre, lo que sea, ¿no? Más que ir a hacer uno su despensa a la tienda de conveniencia. Y pues está dirigida fundamentalmente a segmentos de ingreso, como se ve en el último renglón, pues altos, ¿no? De medios a altos. En la siguiente columna vienen lo que son las tiendas de descuento y bodegas express, que son ciertamente más grandes que una tienda de conveniencia, pero menos grande que un súper, ¿no? Está como que intermedio. Empleados, pues también está intermedio. Estacionamiento, pues poco o a veces ninguno. Relativamente menos productos que en un súper, pero ciertamente mucho más que en una tienda de conveniencia. Hay compra de despensa, de reposición, y está dirigido ya a segmentos de ingreso de la población de menores ingresos, por así decirlo, ¿no? Que las tiendas de conveniencia. Y ya después vienen los otros formatos que podríamos agrupar nada más en aras de simplificar como supermercados, pero que son bodegas, supermercados, hipermercados, megamercados y clubes de precio, ¿no? Ya son tiendas más grandes, con más empleados, con más bienes, con estacionamiento, dirigidas, salvo las bodegas, el resto pues ya a más, un segmento de la población de medios y altos ingresos, en fin, ¿no? Entonces, todas las tiendas de la BSHM podríamos agruparla como supermercados, ¿no? Y bueno, entonces tenemos estas tres grandes categorías. Y pues yo les preguntaría a ustedes en qué tipo de tienda de autoservicio hacen sus compras, ¿no? Y quizá todos ustedes, muchos de ustedes como son economistas, entiendo, pues van a decir depende, ¿no? Pero bueno, pero en este caso sí, depende, porque pues normalmente quizá la despensa vayamos al súper, quizá se nos antoja un refresco, vamos a la tienda de conveniencia más cercana, quizá, no sé, que viene cuando vino el COVID y pues muchos se fueron a la bodega express a abastecerse de papel sanitario como para estar 3 años en su casa sin comprar más papel sanitario. Entonces quizás se fueron ahí a la tienda de descuento a la bodega express. Entonces depende. Pero bueno, es una decisión que nosotros tomamos y no nos gustaría que el regulador o el funcionario público estuviera de algún modo incidiendo, ¿no? A qué tipo de tienda vamos a comprar, ¿no?
sería extraño, ¿no? En el mejor de los casos, que esa decisión dependiera de alguien más. Y más adelante van a ver por qué les estoy comentando esto. Como resultado del estudio, en la siguiente diapositiva van a ver que pues vemos que los establecimientos de BSHM, o sea, de supermercado, está muy concentrado, ¿no? Este se refiere al número de tiendas en el país y pues el 40% de los supermercados son Walmart, 20% Soriana, 8% Chedraui, que son las tres cadenas con alcance nacional. Aunque ciertamente Chedraui no está presente en algunos estados de la República, pero casi, ¿no? Entonces se puede decir que son las únicas tres cadenas de alcance nacional, las demás que ven ahí en el cuadro y otras cadenas pues son de alcance regional. Y en la siguiente van a ver que en el formato de tiendas de descuento y bodegas express también está muy concentrado la estructura, ¿no? El 24% de las tiendas son Walmart, el 23% son tiendas 3B, el 19% tiendas Neto, Dunosusa el 13%, que es un supermercado con presencia en el más bien sureste del país, ¿no? Y las tiendas de conveniencia, pues también, ¿no? Existe una alta concentración, es la siguiente. El Oxxo, pues es la cadena Oxxo es la que se lleva 41% del mercado en cuanto a número de tiendas, 26% tiendas Six y 21% Modelorama. Estos dos últimos son las tiendas, pues, que son franquicias de los grandes grupos cerveceros y tienen un esquema, digamos, un poco distinto al resto de las tiendas de conveniencia, porque ahí, en este caso, las cerveceras solo le compran, o solo la cervecera solo le surte eso, ¿no? Cerveza, y el dueño de cada tienda tiene que ver cómo consigue el resto de la mercancía, ¿no? En la que sigue ya te tocaría, Oscar, si nos haces favor. Comercio electrónico. Como hemos visto y vivido durante el último año, el comercio electrónico transformó el comercio al menudeo, así como nuestros hábitos de consumo. Entre 2017 y 2018, el comercio electrónico de alimentos y bebidas aumentó 44%. Sin embargo, antes de la pandemia del COVID-19, el comercio electrónico de alimentos y bebidas estaba en una fase incipiente, ya que en 2018 representó 5% del comercio electrónico total y 0.01% de las ventas totales de alimentos y bebidas. Algunas cadenas del canal moderno han entrado al comercio electrónico, aprovechando su infraestructura e incorporando innovaciones. Como se observa en la primera gráfica, en julio de 2019, Walmart fue la cadena minorista que comercializó más alimentos y bebidas en línea, seguida por H-E-B, Chedraui, La Comer y Soriana. Walmart fue la cadena minorista que fue la primera tienda en entrar al canal electrónico y quizá esto se debió a su extensa red de tiendas. Ahora, la segunda gráfica. En 2015 cobró importancia el modelo de plataforma digital, cuya función intermediadora consiste en ofrecer un servicio logístico de compra y entrega inmediata de productos ofrecidos por establecimientos del canal moderno. Como se puede observar, Cornershop es la plataforma que más comercializa alimentos y bebidas en el segmento de marketplaces y plataformas, seguido por Mercado Libre, Amazon y Rappi. Entre las ventajas que tiene el modelo de plataformas destacamos tres. Permiten mayor transparencia y comparabilidad de precios. Reducen los costos de distribución. Tienen efectos indirectos de red. Mientras más compradores utilicen las plataformas, más vendedores querrán exhibir sus productos en estas y viceversa. Respecto a los obstáculos para la entrada o expansión de nuevas plataformas, destacamos 4. Los efectos de red también pueden dificultar la entrada o expansión de nuevas plataformas porque facilitan que el mercado sea propenso a ser dominado por un solo agente. Replicar la red de usuarios requiere de tiempo para ganar reputación, así como de gastos de capital considerables. En promedio, el plazo de recuperación de la inversión es de 6 años después de entrar al mercado. Las plataformas que actúan simultáneamente como proveedor y competidor podrían ser capaces de identificar los productos más vendidos y usar esa información de manera anticompetitiva. La disponibilidad de medios de pago moderno.
El predominio del efectivo como medio de pago afecta la expansión del comercio electrónico por los costos de trasladar efectivo. Si bien varios agentes han implementado nuevas herramientas para aceptar pagos en efectivo, como darte una referencia para que vayas a la tienda de conveniencia y hagas el pago, aún existe el desconocimiento de estas opciones. Es un hecho que el comercio electrónico expande las ventas, pero aún hay limitantes. Estimamos que la apertura del canal electrónico aumentó 2.4% las ventas de alimentos y bebidas de los supermercados. El efecto expansivo varía dependiendo la cadena. Por ejemplo, la disponibilidad del canal electrónico expandió las ventas de Walmart en 4.3% y las de Chedraui 3.6%. El efectivo afecta la expansión del comercio electrónico. Como dato, en 2018, 12% de las compras de 500 pesos o más fueron realizadas con tarjeta de crédito o débito. Los potenciales consumidores tienen poca confianza de pagar por Internet, por temor al fraude y la desconfianza a proporcionar información bancaria en línea. Te toca, Juanma. Gracias, no le encontraba aquí el micrófono, pero ya estoy. Si me lo permiten, ahora pasamos a hablar el tema de competencia entre minoristas. Y yo creo que a estas alturas del siglo XXI, creo que difícilmente alguien me va a contradecir si afirma que la competencia en tiendas de autoservicio es local. O sea, es local, pues, ¿no? Al menos hasta la última información disponible. Y bueno, pues esto intuitivamente lo sabemos, ¿no? Pues vamos al súper que nos queda más cerca o relativamente más cerca. Si acaso le dudamos si hay algún otro de nuestra preferencia un poco más lejos, ¿no? Dependiendo los precios, nuestros gustos, etcétera, ¿no? Pero vaya, no vamos mucho más allá. Por ejemplo, no sé, en el supuesto de que Dunosusa vendiera más barato los bienes que a mí me convienen, pero pues la tienda más cercana de Dunosusa está en Puebla, o sea, no, pues no iría a Puebla a comprar. Y difícilmente las tiendas Dunosusa que están en el sur le ejercen una presión competitiva a Casaley, por ejemplo, que está en el noroeste. Estos son ejemplos extremos, pero ocurre pues en un ámbito más local, ¿no? En un ámbito más cercano. Vamos en general a la tienda que nos queda más cerca, ¿no? Ya sea de la oficina o de la casa, etc. Entonces, para este estudio, en la diapositiva siguiente, Oscar, para este estudio definimos áreas de influencia, que es la distancia recorrida por los consumidores en 15 minutos. Y como ven ahí, a su mano izquierda, definimos 3 tipos de áreas de influencia. El primer circulito es la zona metropolitana del Valle de México, en donde ahí supusimos áreas de influencia de 2.5 kilómetros. Es decir, encontramos donde había una tienda, ¿no? La pusimos en el mapa. Y luego alrededor de esa tienda le trazamos un círculo, ¿no? Y ese círculo, pues es el área de influencia. El círculo en la zona metropolitana del Valle de México es más chiquito que en el de abajo, que son la zona metropolitana de alta densidad, en donde ahí hay una distancia de 4.98 kilómetros. Una zona metropolitana de baja densidad, 7.41 kilómetros, y resto del país, o sea, donde ya a veces no se puede hablar tanto de una zona urbana, pues ya es un radio de 18.61 kilómetros. Ahora bien, ¿por qué van siéndose más grandes estos radios? Porque aquí, pues en 15 minutos, pues no nos movemos más que 2.5 kilómetros a la redonda, si bien nos va, ¿no? Si vamos a una zona, a una ciudad, pues con menos tránsito, pues ya llegamos más lejos, ¿no? En 15 minutos ya podemos casi alcanzar los 5 kilómetros. Y pues hay zonas ciudades en donde prácticamente, pues con que haya una tienda, pues toda la ciudad va a esa tienda, ¿no? Porque pues no hay tránsito y es fácil desplazarse. Este ejercicio lo hicimos como una regla de dedo, pues. Quiere esto decir que no son las zonas de influencia, las áreas de influencia reales. O sea, simplemente agarramos una tienda y le trazamos un círculo alrededor,
basándonos en otros datos de expedientes previos de la comisión, pero no son reales en el sentido de que aplicamos estos radios parejo para todos, ¿no? O sea, puede ser que no sea necesariamente así, que haya una barranca, ¿no? Por ejemplo, en Santa Fe hay unas tiendas arriba y otras abajo, ¿no? Bueno, pues, aunque nada más haya unos metros de distancia, pues no te vas a subir ahí al cerro para ir a la tienda, ¿no? Sino que vas a estar ahí con la que está al parejo, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de accidentes topológicos, pues no los tomamos en cuenta para definir estas áreas de influencia. Bueno, entonces hicimos este ejercicio y el resultado lo tenemos en la siguiente diapositiva. El resultado, pues, es que vimos que más o menos una de cada 10 tiendas en el país, una de cada 10 tiendas, tienda entendida como supermercado, ¿no? Uno de cada 10 supermercados no tiene competencia en su área de influencia, o sea, está sola en su radio alrededor de ella, ¿no? En las diferentes zonas, ¿no? En la gráfica del extremo izquierdo están estos agregados nacionales, ¿no? Y resulta que 9 de cada 10 de esas tiendas que están solas, pues son Walmart. No estamos diciendo que el Walmart, o sea, no estamos prejuzgando si Walmart es culpable o es inocente de estar solo en su área de influencia, no estamos diciendo eso. O sea, estamos simplemente diciendo que de estas tiendas que están solas, 9 de cada 10 es Walmart, ¿no? Dentro del subconjunto de las 10 que están solas de cada 100, ¿no? Bueno. Y aquí ya de su mano derecho, pues van a ver la división por zona metropolitana. Y aquí vemos que el 9% de los agentes, bueno, sí, el 9% de las zonas tienen un solo agente en su área de influencia, ¿no? El 9% están solas ahí en su área de influencia. Y vemos que en la sección resto del país, que es la que está hasta el extremo derecho, el 26% de los supermercados están solos en su área de influencia. O sea, existe relativamente poca presión competitiva o poca presión competitiva proveniente de otros supermercados. No hay sorpresas entre las razones de por qué esto ocurre, ¿no? En la siguiente, Oscar, por favor. Y vamos a analizar por qué. ¿Por qué hay obstáculos a la entrada, ¿no? Hay dos tipos de obstáculos, ¿no? O de barreras. Uno son las barreras económicas, que llamamos económicas, y son economías de escala, de densidad y de alcance. O sea, en este sector hay economías de escala, porque mientras más grande sea una tienda, pues el costo promedio por unidad vendida es más bajo. Hay economías de densidad, porque en la medida que hay tiendas más cercas unas de otras, pues es más fácil irlas surtiendo, ¿no? Se va extendiendo la red de tiendas, ¿no? Y hay economías de alcance en el sentido de que es pues más barato, resulta más barato vender diferentes tipos de producto en una sola tienda a que si hubiera tiendas especializadas. Entonces hay economías de escala, de densidad y de alcance. Y hay otra cosa también bien interesante, que son costos fijos endógenos. Costos fijos endógenos. Es decir, que estos costos fijos dependen de la decisión de la tienda. Es decir, Walmart, Soriana, Oxxo, etcétera, que están ustedes viendo en la gráfica de abajo, lo que han hecho es invertir en redes logísticas de distribución modernas, que generalmente se distinguen por tener CEDIs, o sea, centros de distribución. Llegan los proveedores al centro de distribución y de ahí se distribuye la mercancía al resto de las tiendas, ¿no? Que es una decisión endógena, pues, de las propias tiendas de autoservicio irse expandiendo de esta manera, ¿no? A través de redes de CEDIs. Pero lo que ocurre es que si viene un choque de demanda, ¿no? O sea, un aumento de la demanda, pues a estas tiendas les es mucho más barato incrementar su demanda a que entrara alguna cadena nueva, ¿no? Entonces de ahí deviene
la importancia de analizar estos costos fijos endógenos. Nosotros en el estudio no llegamos a probar la hipótesis, pero bueno, está el paper de Ellickson, ¿no? Que lo hace para Estados Unidos, y ojalá aquí alguno de ustedes retomara el tema como tema de investigación, ¿no? Probar la presencia de costos fijos endógenos en tiendas de autoservicio en México. La siguiente, aquí, pues vamos a hablar de esta triste historia de la cual siempre les venimos hablando, ¿no? Que es de los obstáculos regulatorios. Y aquí, pues ven ustedes, es una película, es la foto de una película, es Ricardo Darín en la maravillosa película El secreto de sus ojos, que es una metáfora sobre el peronismo y la dictadura militar argentina, en Argentina, fabulosa, ¿no? Y bueno, pues ahí están unas consecuencias del peronismo, ¿no? Que son los papeles y papeles por todos lados. Y bueno, pues ustedes ya se saben esta historia. La que sigue, aquí en México, pues lo que vimos es que, pues, bueno, un trámite finalmente, pues no es difícil, no es rocket science, ¿no? Lo que es complicado, ¿no? Es complicado. Pero antes de hablar de los trámites, aquí les presento algunos ejemplos de regulaciones que limitan la competencia, ¿no? Revisamos 54 municipios, imposible revisarlos todos. Escogimos los 54 más por otra cosa, porque partimos de una base de datos que ya tenía elaborada la COFEMER, entonces pues agarramos esos 54. Y en 39 encontramos obstáculos normativos a la apertura y operación de las tiendas del canal moderno. Y fíjense, aquí les subrayé dos muy bonitos. Uno en Campeche, en donde el municipio puede negar la licencia, autorización o permiso, o sea, a una tienda de autoservicio, cuando a su criterio exista un número suficiente de comercios que satisfaga la demanda. O sea, imagínense, aquí el municipio de Campeche tuvo ya a bien abolir el capitalismo, ¿no? Porque pues en el sistema capitalista en el cual vivimos, pues de lo que se trata es que llegue uno nuevo, ¿no? Más eficiente, y que el nuevo más eficiente pues desplace al que ya está. Pero si nadie puede entrar porque pues ya está abastecido el mercado, pues nos vamos a seguir con los mismos ineficientes toda la vida, ¿no? Sin que estén viviendo la vida tranquila del monopolista, como diría Hicks, ¿no? Pues fíjense, ahí en Campeche entonces pues ya abolieron el capitalismo, adiós, ¿no? O este otro que tengo abajo de San Luis Potosí, ¿no? En donde para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento se concederá preferencia a los vecinos del municipio. ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? En fin, encontramos, fíjense, el de hasta abajo, ¿no? Del estado de Aguascalientes, que se debe emitir un estudio de impacto socioeconómico que tendrá la instalación y funcionamiento de tiendas de conveniencia. Háganme favor, pues ¿qué impacto socioeconómico puede tener una tienda de conveniencia, ¿no? Pues bueno, hay que hacerlo, ¿no? En fin, todo este tipo de regulaciones que finalmente pues van impactando en lo que decíamos antes, ¿no? En la persistencia en la falta de dinamismo del sector de comercio al menudeo, ¿no? Juan Manuel, siguiente, sí, oye, nada más si me permites un comentario muy, muy breve aquí. Además, adelante. me imagino que estos trámites, pues bueno, por lo que vimos también en el estudio, muchas veces aquí lo pones, digamos, como un trámite en Campeche, un trámite en San Luis Potosí, pero esto de los vecinos, por ejemplo, yo recuerdo que no nada más era en San Luis Potosí, sino que también había en Culiacán, había en muchos lados, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas particulares que tú pones aquí están replicándose en muchos municipios. Sí, ya me recordaste de aquel otro, pero ahorita no me acuerdo dónde es, en donde había que pedirle permiso a los comercios ya establecidos para poder establecer el nuevo, ¿no? Pues obviamente iban a decir que no, pues ¿quién va a decir que sí? ¿No? A más competencia. Así es, así es. La siguiente, Oscar. Hay una anécdota, ahorita me acordé, durante el estudio entrevistamos al director general y dueño de una cadena de tiendas de conveniencia del Bajío, que es importante en el Bajío, ¿no? En Querétaro, Guanajuato y tal, pero nada más tiene presencia ahí. Y en ese momento, pues era antes de la pandemia,
nos contó que tenía un importante plan de expansión de abrir 8 tiendas, ¿no? En ese año, que era el 2019. Y pues le dijimos, oiga, pero ¿y por qué no aprovecha y se expande al municipio vecino en el estado vecino, ¿no? Y dijo que no, ¿no? O sea que de plano no, pero su razón era porque ya no quería tratar de entender y comprender a otras autoridades, ¿no? Lo dijo de otro modo, pero ese era el fondo del asunto. O sea, ya no quería verse con nuevas caras, por decirlo así, sino que ya conocía a los que donde estaba y pues mejor ahí, ¿no? Entonces, fíjense, ya no tomó ninguna decisión de carácter, pues sí económico, pero digamos que es más político que económico, ¿no? O sea, ya fueron unos factores digamos, extraeconómicos, ¿no? Lo que motivó su decisión de mejor seguir invirtiendo ahí que andarse expandiendo. Y en esta diapositiva, este ejercicio lo hicimos con datos reales, ¿no? De lo que nos contestaron en un requerimiento que hicimos a las principales cadenas de tiendas de autoservicio del país, en donde abarcábamos en realidad muy buena parte del universo, en donde, pues si ven ustedes de mano izquierda, a la mano izquierda, pues el costo administrativo de los trámites, pues en realidad no es mucho, ¿no? Para una tienda, una cadena fuerte, pues no es mucho, en realidad, ¿no? El costo administrativo de los trámites. Pero vean la columna de la derecha, el tiempo de gestión de trámites, días hábiles, 351 días hábiles de gestiones para abrir un supermercado, 318 para un club de precios, 158 para una tienda de conveniencia, 146 para una tienda de descuento. Y estos son promedio. Y es más, estas son las tiendas que se abrieron. O sea, imagínense, ¿no? Imagínense lo que representa en términos de costo de oportunidad, ¿no? De tener una inversión parada, detenida, por estar esperando toda esta serie de permisos y autorizaciones que finalmente les dieron, ¿no? Eh, Ahora bien, aquí vamos a resaltar otra diferencia. Fíjense entre la columna de la izquierda, del extremo izquierdo y la del extremo derecho, ¿no? Lo que es supermercados y lo que es tiendas de descuento en ambas, ¿no? Pues si se fijan, la diferencia es brutal, ¿no? Entre abrir un supermercado y abrir una tienda de descuento. Claro que me pueden ustedes, algunos de ustedes argumentar que pues sí, ¿no? Que un supermercado implica ahí obras de vialidad, ¿no? De agua, en fin, una tienda más grande, pues es obvio que se lleve tanto más dinero como más tiempo, sí. En definitiva, sí. Pero nosotros consideramos que tardarse 351 días hábiles en promedio para abrir un supermercado es un exceso, ¿no? Y es un exceso de diferencia con respecto al otro tipo de tiendas, ¿no? Tiendas de descuento y bodegas express. Se puede decir que hay un sesgo regulatorio, ¿no? O sea, este tipo de diferencias en la regulación, pues va haciendo que las tiendas tomen diferentes decisiones conforme a los que tendrían de no existir este sesgo. Fíjense que una gran cadena nacional, que no les puedo decir cuál, porque pues es información confidencial, pero es una de las grandes, nos dijo que ellos en el Estado de México habían abandonado la idea de poner supermercados. O sea, ya no más supermercados. O sea, los terrenos que tenían en su banco de tierras los vendieron porque ya no. O sea, y lo que iban a hacer es buscar bodegas que ya estuvieran para instalar tiendas de descuento tipo bodega, ¿no? Entonces ya no hay consideración económica de demanda, de tamaño óptimo de tienda. O sea, es una cuestión regulatoria que dice no más de 300 metros cuadrados porque ya el tramitología es un infierno, ¿no? O sea, ya no les costea. Entonces, pues de menos de 300 metros cuadrados. Pues imagínense. Siguiente, creo que aquí termina esta parte. Ah, no. Como consecuencia de todo esto, pues sí vemos que hay mucho mayor dinamismo en la instalación de tiendas de descuento y bodegas express que en bodegas, supermercados, hipermercados, etcétera, ¿no? Ya hay más tiendas de descuento que supermercados.
esta situación obviamente también responde a diferentes tipos de estrategias, ¿no? De abarcar otro tipo de segmentos de la población, etcétera. No decimos que esta es la única causa, pero ciertamente hay un sesgo regulatorio que entendemos que no debería de, pues no tendría por qué existir, ¿no? La siguiente. Como corolario de todo este exceso de regulación, pues vemos la persistencia del canal tradicional. Nosotros que estamos pues afortunadamente en los deciles más altos de ingreso, 9, 10, pues tenemos la opción de que si queremos comprar en el mercado sobre ruedas o ir al supermercado o ir a la tienda de abarrotes, la de conveniencia, lo podemos hacer, somos libres de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí vemos es que muchas personas que están en los deciles 1, 2, 3, 4, no tienen acceso, ¿no? O sea, no tienen ni la oportunidad de decidir, pues porque no hay tiendas alrededor suyo, ¿no? La siguiente. Aquí me pasaría ya a la otra cara de la moneda, que es el poder de compra, ¿no? El riesgo de que estas grandes cadenas estas grandes cadenas de tiendas de autoservicio lleguen a ser tan grandes que puedan llegar a ejercer un poder abusivo sobre sus proveedores, ¿no? Lo que en teoría se conoce como poder de compra. Y aquí yo empezaría con aquel viejo adagio que dice que solo hay algo peor que venderle a una gran cadena, y que es no venderle. Obviamente, pues es mejor venderle, ¿no? Y sufrir todas las consecuencias de venderles, ¿no? Entre esas consecuencias, en la diapositiva siguiente, pues sí vemos, no, sáltate esta, sí vemos que hay algunas prácticas comerciales abusivas, ¿no? Que proveedores pagan por pérdidas ocurridas después de la entrega, que las cadenas de autoservicio solicitan aportaciones a proveedores cuando los gerentes de compras no alcanzan sus metas. Esto de aportaciones se nos hizo en un primer momento hasta como medio dificilón, ¿no? Entenderle, pues, ¿cómo que es eso, no? De aportaciones. Pues les llaman, ¿no? O sea, el gerente de compras le llama al proveedor y le dice, oye, apórtame tanto porque no voy a llegar a mis metas, ¿no? Y pues, ¿cuándo me pagas? No, pues después te pagaré, ¿no? Entonces ya el proveedor le aporta a la tienda, ¿no? A su gerente de compras de esa tienda, y pues a veces sí le paga, a veces ya no le paga, ¿no? O sea, de plano ya no le pagó, porque si no el gerente de compra con el que tiene relación comercial, pues no alcanzaría su meta, ¿no? Pues prácticas de ese tipo, o devolución de mercancías o cambios de precios sin acuerdo previo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay algunas prácticas, ¿no? Que vimos por ahí, no son generalizadas, no queremos decir que es en todos lados, pero pues por ahí de que las hay, las hay. Y para esto, la autoridad, junto con la ANTAD, que es la organización de tiendas de autoservicio, de las principales tiendas de autoservicio, junto con las organizaciones de proveedores, firmaron un convenio. La siguiente vemos el tema del convenio. Este convenio, pues, es como un código de conducta, ¿no? De hecho, en otros países se llama código de conducta, en donde es un mecanismo de autorregulación, ¿no? Lo firman con CAMIN, Canacitra, CNA y con México, y la ANTAD, la Secretaría de Economía como secretario técnico de este convenio. No es un mecanismo de autorregulación, se adhiere uno voluntariamente, pero hay un cumplimiento obligatorio. Y su propósito es ¿no? Regular las relaciones entre compradores y vendedores y evitar desigualdades en la negociación y evitar las prácticas abusivas, ¿no? Este instrumento, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que existe en otras partes del mundo, ¿no? En muy escasos países apenas recién existe a rango de ley, ¿no? Y después de intentarlo algunas veces con este convenio, pero es la excepción, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona esto en México, ¿no? En la siguiente. Pues aquí vemos que pues, su fortaleza es que tiene una buena arquitectura institucional, que es relativamente completo, ¿no? O sea, de los que comparamos, es el segundo con más prácticas previstas, ¿no? Pero la gran debilidad que ven ahí en su mano derecha es que no lo conocen, o sea, no lo conocen los adherentes, principalmente los proveedores. Entonces,
Si los proveedores no lo conocen, pues ¿cómo van a reclamar sus derechos a través del mecanismo del convenio si no saben que existe un convenio, ¿no? Entonces, la consecuencia es que no se utiliza, ¿no? Y bueno, y para colmo, es que había integrantes de la ANTAD que tampoco sabían que existía este convenio, ¿no? Hicimos el requerimiento a las tiendas, a las cadenas de la ANTAD, y resulta que 6 no sabían que existía. 4 se dieron por enteradas al momento de que nosotros les requerimos, y 2 dijeron, bueno, pues no sabemos, pero nos vamos a informar. O sea, pues así como se va a usar si no se sabe que existe. La siguiente. Pues es lo que les decía, ¿no? Que es poco conocido. La siguiente. Recomendaciones. Ahora sí nos regresamos a la gráfica. Oscar, por favor. Esta gráfica, lo que hicimos fue tratar de medir la relación que existía entre el margen de comercialización del comerciante minorista, que ustedes ven en el eje de las y en el eje de las X, un índice de concentración de la industria proveedora, un típico índice IHH, ¿no? Herfindahl-Hirschman. Y pues lo que vimos es que sí podemos apreciar cierta relación en el que mientras más concentrada está la industria proveedora, existe un menor margen de comercialización del comerciante y viceversa. Mientras menos concentrada está la industria proveedora, pues hay un mayor margen del comerciante minorista. Ahora bien, hay dos caras de la moneda aquí, o sea, no todo es blanco ni es negro. O sea, hay industrias proveedoras que están muy concentradas. Pan de caja, refrescos, cervezas, cereal para el desayuno, ¿no? Y si no existieran estos grandes comerciantes minoristas que les hagan contrapeso, pues quizá podría haber aún más poder de mercado por parte de estos proveedores, ¿no? Entonces ahí funcionan como un contrapeso a la gran concentración que hay también en la industria manufacturera de alimentos, ¿no? A la agroindustria. Pero también puede ser que al pequeño proveedor pues abusen, ¿no? Abusen en este tipo de prácticas que ya comenté en las diapositivas que siguieron. Bueno, rápidamente las recomendaciones, ahora sí nos vamos a las recomendaciones del estudio. A ver, la gran recomendación. Promover políticas públicas y regulatorias que mejoren las condiciones de competencia en el canal moderno. A ver, por Dios, aquí alumnos jóvenes, los que estén dormidos, despierten, ¿no? Es lo más importante que tengo que decirles. No se les vaya a ocurrir una solución fácil en el futuro de decir, ay, pues vamos a prohibir a las grandes cadenas de supermercados, ¿no? O sea, no lo hagan, es lo peor que puede haber. Revisamos mucha literatura de otros países que se les ha ocurrido hacer eso. Y lo que pasa cuando detienen, ¿no? Prohíben la instalación de más superficies grandes, de más supermercados o de grandes tiendas, lo que pasa es que las que ya están establecidas tienen menos presión competitiva y sin la amenaza de que entre alguien más cerca. Y lo que ocurre, pues, es que elevan sus precios, ¿no? Invariablemente, indudablemente, donde ha ocurrido esto, se han elevado los precios y han elevado su poder de mercado y su poder de compra, ¿no? Entonces, a la larga, lo que pasa es que estos países se arrepienten y después de una lucha política espantosa, terminan por quitar esas prohibiciones que ellos mismos pusieron, ¿no? Esto ha ocurrido siempre que se ha decidido ese tipo de política. También tenemos, así como tenemos ejemplos de que cuando se instala este tipo de regulación, se establece este tipo de regulación, aumentan los precios en el canal moderno, también tenemos el otro ejemplo de que cuando se desregula o se quitan trabas al establecimientos de tiendas de autoservicio, bajan los precios y aumenta la productividad y aumenta incluso el empleo, ¿no? Y tenemos por ahí papers, ¿no? De países tan disímiles, ¿no? Tan diferentes como Suecia y Japón, ¿no? En donde cuando bajaron las regulaciones, aumentó el número de competidores y aumentó la eficiencia del canal, bajaron los precios y todos
todos contentos. Entonces, esa solución, esa aparente solución, ¿no? La fácil, por favor, no la hagan, ¿no? No la promuevan. Hay que pensarle, ¿no? Hay que pensarle mucho mejor para ver cómo se resuelven los problemas que estamos viendo aquí en esta industria. Juan Manuel. Sí, Rodrigo. Oye, también ahorita oyéndote hablar de esto, me parece que no está en este slide. Y justo ligándolo con lo que platicábamos al principio con Grisel, por ejemplo, en Barcelona, hay muchas regulaciones del horario de las grandes superficies, ¿no? Hay muchas regulaciones hacia los supermercados grandes, no pueden abrir de 2 a 4 y no pueden abrir los domingos y tienen que cerrar a las 7 de la tarde, me parece. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Me imagino que cae aquí dentro de lo que hablas, ¿no? Sí, cae en esto, Rodrigo. En la medida que se establecen horarios, que se establecen días inhábiles, bajo ciertos objetivos de política social, ¿no? Lo que ocurre es que siempre influye en que disminuye la competencia y visto como nosotros como consumidores, pues nuestra libertad, ¿no? De ir cuando a nosotros nos parezca bien y del dueño de la tienda, pues de abrirla cuando también le parezca bien hacerlo. Claro que existen ciertos objetivos de política social que siempre deben de ponderarse, ¿no? Pero nosotros, pues como estamos del lado de la competencia, pues ponderamos los otros, ¿no? Y siempre ver, pues hacer un balance, ¿no? Del beneficio neto al consumidor, ¿no? ¿A qué me refiero con objetivos de política social válidos? Bueno, pues, no sé, prohibir la venta de cerveza en un radio de 200 metros alrededor de una escuela, ¿no? Podría ser un objetivo quizá válido, ¿no? No sé, ¿no? Porque no somos expertos en eso, pero podría ser un objetivo social válido. Pero simplemente establecer este tipo de medidas sin un objetivo tangible, ¿no? O válido, o una discusión al respecto, ¿no? Siempre terminan a la larga perjudicando al consumidor, que como no está el consumidor organizado, pues luego muchas veces es muy difícil dar marcha atrás a todo este tipo de regulación prohibitiva, ¿no? Así es. Bueno, otras recomendaciones las encuentran ustedes ahí en el estudio, que propiamente no hay una sección de recomendaciones como en otros estudios. Aquí en la presentación, pues en aras de simplificar lo ponemos. Es simplemente conclusiones, ¿no? O sea, hay que pugnar por otra visión de política pública de las autoridades locales, ¿no? Hay que cambiar la visión de esto de que una autoridad local cree que su misión es mantener todo igual, ¿no? Siempre todo lo mismo, ¿no? Y que no se desordene ahí el asunto, en vez de ser promotores. Son raros los ejemplos en este país, desafortunadamente, de autoridades públicas promotoras, ¿no? De la innovación, del comercio, etcétera, ¿no? Y la siguiente, no sé si hay algo, perdón, ahí hayamos puesto a corregir algunas omisiones del Código de Prácticas Comerciales Competitivas, bueno, que se difunda y agregarle pues ahí algunas otras cláusulas, pero bueno, si no se difunde, pues de qué caso tiene mejorarlo. Yo aquí le dejaría, Rodrigo, Grisel, Oscar, para abrir espacio por si tienen algunas preguntas sobre este tema y sobre también el trabajo de la comisión, ¿no? Sí, Juan Manuel, muchas gracias. La verdad, muy, muy interesante todo este sector, como digo, además al que le estamos comprando tan frecuentemente productos, ¿no? Y es también interesante para nosotros como consumidores en ese sentido, porque son empresas con las que interactuamos frecuentemente. Tengo por aquí algunas preguntas que nos han hecho llegar al chat. Déjame empezar con esta. Dice, con respecto a las áreas de influencia, ¿cómo se podría solucionar el problema de que el 10% de las tiendas a nivel nacional no tengan competidores a su alrededor? ¿A qué se puede deber este resultado? Entonces, sí, pues básicamente, ¿cómo le hacemos para que no haya tanta concentración en estas áreas pequeñas?
Sí, gracias. ¿De quién fue? ¿Tienes ahí? ¿De quién fue la pregunta? Marcela Cordero. Marcela, buenas noches. Muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante, fíjate. Yo creo que es algo que debemos de reflexionar mucho, ¿no? Nosotros así de entrada, pues lo que proponemos, pues es quitar todas estas trabas, ¿no? A la instalación de nuevas tiendas, porque pues mucho de que esas tiendas estén solas en su área de influencia es por eso, ¿no? Por las dificultades que hay para expandirse. Y tengo aquí un ejemplo muy claro, mira. Walmart y Oxxo, por ejemplo, en sus informes anuales nos dicen que tienen 100 personas trabajando única y exclusivamente en resolver trámites. Y son 100 personas que son, rascándole un poco más, son personas de nivel, o sea, son abogados de buen nivel, ¿no? Y pues resulta que una tienda una cadena que es local o es regional, pues no puede darse el lujo de dedicar todo ese personal a la expansión, ¿no? Ya bastante difícil es expandirse, como además tener no sé cuántas personas para tratar de resolver todas estas barreras, ¿no? Entonces nosotros pensamos que una medida de simplificación administrativa, etcétera, influye. Ahora, lo que hacen otras partes del mundo, y es algo de lo que comentaba al final, es que las autoridades locales promueven la instalación de otra tienda. O sea, si ya tienen un Walmart, por decir nada más un ejemplo, no porque tenga algo particular con esta cadena. Si ya hay un Walmart en su población y llega una autoridad local, busca activamente que se instale una cadena competidora, ¿no? O sea, va y trata de convencerlos de que su lugar es el mejor para que se instale, ¿no? Y entonces ya no tiene nada más a Walmart, ya tiene también a otra cadena ahí. Entonces, pues sí, esto va más allá de una solución fácil, ¿no? De una solución sencilla. Entonces, bueno, pues aquí ponemos estas dos tipos de cuestiones, ¿no? La simplificación administrativa, la ventanilla única, la resolución de los trámites y esta otra que ya va a ser más complicada, que es el cambio de mentalidad sobre la política pública, la visión de política pública y regulación. Muy bien. Gracias. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta, igual para el maestro Juan Manuel Espino, de David Palestina. ¿Cuáles son los criterios para definir las áreas de influencia? ¿Por qué son estas y no son otras? ¿Cuál sería la mejor forma de definir estas áreas de influencia? Muchas gracias, David. Muy buena tu pregunta. Fíjate que aquí agarramos estas áreas de influencia, este ejercicio, partiendo de un expediente de una concentración, la concentración que hubo entre Soriana y Comercial Mexicana. Ellos, no me acuerdo cuál de las dos tiendas, tiene una cosa así que se llama monedero naranja. Bueno, creo que las dos tienen un instrumento similar, ¿no? Como monedero naranja o algo, etcétera, ¿no? En donde ellos van registrando el código postal de quién les está comprando, gracias a ese mecanismo, ¿no? De que pasan ahí el monedero, la tarjeta, entonces ya saben de dónde les estás comprando. Entonces, estas áreas de influencia se resolvieron, se calcularon gracias a la información de este expediente, ¿no? O sea, se vio que más o menos una tienda de alguna de esas dos cadenas, pues más o menos es un radio de alrededor de 2.5 kilómetros a la redonda, su área de influencia, ¿no? Que vienen siendo 15 minutos, ¿no? Ahora bien, esto pues lo aplicamos así parejo para todas las cadenas, ¿no? Y dependiendo de las diferentes zonas, la densidad de la zona metropolitana, ¿no? O sea, extrapolamos ese ejercicio a todas las cadenas, ¿no? A todas las tiendas, a todo el país, porque bueno, Soriana y La Comer pues no están en todo el país, ¿no? Todo lo extrapolamos. Y sería muy interesante que alguien pudiera hacer un ejercicio de extrapolación más fino, ¿no? De ir definiendo verdaderamente áreas de influencia, así sea en poblaciones pequeñas, ¿no? Sería un trabajo de investigación muy útil, yo diría, ¿no? Tratar de definir mediante diferentes métodos, ¿no? Definición de isócronas, de isodistancias, etcétera,
con econometría y tal, precisar bien cuáles son las áreas de influencia dependiendo también de la conducta del consumidor, ¿no? En todos lados, ¿no? Entonces, pues sí, sería un buen tema para seguir avanzando. Gracias, David. Una pregunta por el tema que abordó Oscar, me parece podría ir para él, pero bueno, cualquiera de los dos que quieren responder. ¿Existe de María Fernanda Ruiz, existe actualmente alguna regulación para el e-commerce para que se le dé prioridad a la economía nacional? Hola María Fernanda, hasta donde tengo entendido no hay ninguna regulación que le dé prioridad al comercio nacional. Muy bien. Oye, Rodrigo, yo me atrevería a ¿sí? ligar esta pregunta con la anterior, porque estas áreas de influencia fueron definidas conforme un expediente pues, anterior de años pasados, en donde pues, normalmente las personas son las que se trasladaban a la tienda. Pero con esta pandemia, como ya lo mencionó Oscar, pues sí hemos visto, aunque no está en el estudio, pero sí hemos visto, pues creo que es obvio, un mayor auge del comercio electrónico de alimentos y bebidas, ¿no? Que antes no se compraban tanto por internet. Y ahí lo que parece ser que está ocurriendo es que el producto es capaz de moverse a una distancia mayor que lo que está dispuesto una persona a moverse. O sea, las áreas de influencia podrían estar creciendo, ¿no? En el caso del comercio electrónico, o sea, una tienda abarcar más, ¿no? Lo que traería, pues, pues cosas interesantes, ¿no? Por decirlo así, en materia de competencia. Y es interesante también ahí que incluso dentro del comercio electrónico, esas áreas de influencia podrían crecer también de manera disímil dependiendo de qué competidores estemos hablando. Amazon y Mercado Libre parecen estar llegando fácilmente a todo México, mientras que quizá por su modelo de negocios, ciudad, ¿no? Entonces, quizá también las áreas de influencia van a tener que ver con si los productos que adquieres los necesitas frescos o son perecederos o no perecederos, ¿no? Ok, vamos con otra pregunta. Nos pregunta Samantha Sepúlveda, ¿cuál es su opinión colectiva de las prohibiciones que se tienen en alimentos en Oaxaca, según la edad, y su efecto que pueda tener en las ventas del producto y consecuentemente en sus proveedores? ¿Estas prohibiciones afectan a la libre competencia? La comisión tiene una opinión, pero no es específicamente sobre el caso de Oaxaca, sino sobre el etiquetado, el nuevo etiquetado de productos, ¿no? En donde, si mal no recuerdo, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que pues ya no va a haber mascotas, por decirlo así, o imágenes, o no sé cuál es la expresión, en las envolturas, ¿no? O sea, desapareció el tigre Toño y el Pancho Pantera y el osito Bimbo y tal. Y ahí la visión de la comisión, pues era que si bien, por un lado, pues la publicidad puede ser una barrera a la entrada, pero también es un medio de posicionarse. O sea, digamos que un entrante, pues ¿cómo podría hacer una buena campaña publicitaria para posicionarse si ya no puede hacer lo que otros habían hecho para entrar y posicionarse en el mercado? Es decir, hoy vamos al supermercado y vemos una caja de cereal, ¿no? De Zucaritas, y aunque ya no esté el tigre ahí, pero vemos el azul con unas manchas naranjas y negro, y ya nos viene a la mente el tigre. Ahora imagínense uno nuevo para entrar, ¿no? Que entre una nueva marca de cereal, pues va a tener que ser su caja pues así con colores y ya, y no va a poder
tener la oportunidad de un cierto tipo de publicidad, un cierto tipo de campaña para tratar de posicionarse en el mercado, ¿no? De competir con los que ya están ahí, ¿no? Entonces, ciertamente ahí vemos un daño severo, ¿no? A la competencia, ¿no? Entre otras cosas. Esa opinión está interesante. Ahorita no recuerdo más, pero bueno, es una de las cosas que se señalan ahí, ¿no? Jorge Alberto Galvez Choi nos pregunta, en el caso de la integración de empresas con plataformas, ¿hubiera sido diferente si la propuesta de compra de Corner Shop hubiera sido por otra empresa fuera de los 3 líderes? La contesto, ¿verdad? ¿O la contestas tú, Rodrigo? A ver. El mero Bueno, mero de concentración. O le echamos un montón. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es, pues probablemente sí, ¿no? Si Walmart, como veíamos en las primeras láminas que nos presentaron Juan Manuel y Oscar, tiene, digamos, hablando de un mercado nacional, alrededor del, me parece que es del 70%, y Corner Shop alrededor del 90%, al integrarse estas dos empresas, pues sí, la COFESE identificó posibles problemas de competencia que pudieran surgir en el futuro. Si en vez de Walmart la intención de compra hubiera sido de la Comer, hubiera sido de Chedraui, pues probablemente esas preocupaciones de competencia hubieran disminuido al no ser los dos agentes económicos, al no tener pues esta participación de mercado y quizá este poder sustancial de mercado, ¿no? Digo, es un supuesto, no lo sabemos. Las concentraciones económicas se analizan caso por caso. Entonces no podemos dar una regla general, pero mi impresión, a no ser que aquí mis compañeros o Grisel o alguien más tenga otra visión, mi impresión es que la COFESE hubiera aprobado más fácilmente esa concentración. Sí, Rodrigo, ¿quién nos preguntó? Hay varias preguntas, estoy buscando el nombre. Jorge Alberto Galvez Choi. Sí. Yo me quedaría con lo último que mencionaste, Rodrigo. O sea, que los análisis se hacen pues caso por caso, ¿no? Y pues son muy cuidadosos, ¿no? Entonces analiza cuantitativa y cualitativamente toda la información caso por caso. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el caso de otra cadena? Pues quién sabe, ¿no? ¿Que hay más probabilidades? Pues sí hay más probabilidades porque pues Walmart en su... tiene, como bien dices, es el líder en ciertos segmentos de la venta de alimentos y bebidas y ciertamente, como vemos aquí en esta gráfica, pues de la venta en línea, ¿no? Entonces, pues otra cadena hubiera tenido más probabilidades, pues sí, pero no sabemos efectivamente qué hubiera pasado porque siempre se analiza caso por caso. Y como aquí también, como mencionaba, pues los mercados son locales, pues es muy difícil dar una regla general. Miguel Arzaga pregunta, ¿existe alguna justificación para que las tiendas de descuento y las bodegas express tengan menores costos medios de apertura y una menor cantidad de días para realizar los trámites de apertura en comparación con las tiendas de conveniencia, dado que las últimas son más pequeñas? No, no hay ninguna justificación. Ok. Déjame ver. Tema de investigación. Juan Pablo Padilla pregunta, ¿cómo anticipan que evolucione este tema? ¿Cuál? No escuché. ¿Qué tema? Ok, bueno, el tema en general, me imagino que pregunta, o no sé, Juan Pablo, si quieras
detallar más tu pregunta? Sí, ¿O claro. hablabas del tema general? Justamente el tema que estamos platicando, ¿no? El comercio de minoristas, y especialmente me gustaría saber qué anticipan de cómo va a seguir siendo relevante y cómo va a ir cambiando con el crecimiento que está teniendo y va a seguir teniendo el comercio electrónico. Oscar, ¿contestas tú? Estás en mute. Sí, pues debido a la pandemia han aumentado el número de participantes en el mercado, sobre todo en este sector de intermediarios que van a realizar el súper por ti, ¿no? Entonces sí se ha, habido sí se ha visto un crecimiento en este tipo de intermediarios. También hay anuncios de marketplaces que van a hacer inversiones en sus centros de distribución para ya entrar de lleno a alimentos y bebidas, sobre todo porque los marketplaces no distribuyen alimentos perecederos. Su red logística no les permite distribuir perecederos, pero ya hicieron anuncios que van a entrar a distribuir perecederos. Entonces, se espera una fuerte competencia y tal parece que va a ser en beneficio de los consumidores. Óscar González y Eusebio Pérez, que yo sé que están escribiendo un ensayo por ahí de ejidos y competencia, están tratando de ligar estos temas de propiedad de la tierra, ejidos, competencia. Preguntan si los altos niveles de regulación que existen sobre la propiedad de la tierra tienen algo que ver con la falta de establecimientos de mayores, perdón, con la falta de establecimiento de mayores competidores en zonas rurales. Sí, indudablemente, indudablemente. Pues muy sinceramente, nosotros también íbamos a hacer una revisión de la regulación de uso de suelo, que es también del ámbito municipal, y pues rebasó la capacidad instalada, ¿no? de la que teníamos para hacer los estudios, ¿no? Entonces es también un suplicio y un martirio, ¿no? Entonces ciertamente ya en un estudio previo, en el estudio del sector agroalimentario, que les recomiendo, ya habíamos hecho hincapié en todos los problemas del mercado de suelo y del uso de suelo, ¿no? Como un factor también que retrasa el establecimiento de tiendas y entre otras muchas cosas que retrasan, ¿no? Entonces, pues se los recomiendo que le echen un vistazo ahí. Hay todo un capítulo sobre el tema del suelo. Oscar, Eusebio, yo les puedo además pasar fácilmente el link para que lo identifiquen, ¿no? Muy bien. Oscar Ferrer Cadenas nos pregunta, es algo que tiene que ver con el poder de compra. Es interesante que los proveedores se sometan a venderle a... perdón, por ahí oí un micro abierto. Repito, es interesante que los proveedores se sometan a venderle a cadenas con un gran poder de compra y estén dispuestos a castigar sus precios, incluso cuando estas cadenas se llevan un margen mucho más alto. ¿Cuáles creen que sean las motivaciones que orillan a los proveedores a entrar a este esquema? ¿Y cuál es el efecto para el consumidor final? ¿En qué ayuda un convenio que prevenga estas prácticas al consumidor final? Pues tiene muchas aristas esta pregunta y perdón, pero voy a usar un caso, ¿no? O sea, voy a contestar casuísticamente y no, más que como economista con datos, ¿no? Pero creo que es ilustrativo. Y es un caso de unos acopiadores de limón en el occidente del país, en Colima. Ellos, antes de que llegara la cadena comercial ahí a su terruño, ¿no? A su estado, pues lo que hacían, o sea, su trabajo de ellos era salir a comprar el limón a cada pequeño propietario, ¿no? Que tenían ahí sus limones, se los dejaban ahí al pie de parcela y ellos iban y recogían el limón, se lo compraban ahí a
cada pequeño propietario. Y pues así como agarraban el limón, lo agarraban y lo iban y lo vendían en la central de abastos, en mercados, etcétera, ¿no? Y eso hacían y ya, ¿no? Entonces llega una cadena comercial y entonces la cadena comercial los enseña a seleccionar el limón, ¿no? Porque tiene que cumplir unas ciertas características el limón, ¿no? A lavarlo, a encerarlo para que dure más, a envolverlo de cierta manera para trasladarlo y no se maltrate, ¿no? Y pues el resultado es que ahora le venden ese limón seleccionado, lavado, encerado, empacado a la cadena comercial y el resto del limón siguen haciendo lo mismo que hacían, ¿no? O sea, lo venden en la central de abastos, en los mercados así tal cual, ¿no? ¿Qué dicen ellos, ¿no? Los productores, pues obviamente les conviene esa asociación con la cadena comercial porque si bien son muy exigentes, ¿no? Porque les han obligado a hacer todo eso, ¿no? Pues también es cierto que es una compra segura, pues, ¿no? Eh, es un cliente seguro que finalmente les paga, ¿no? A cierto tiempo, pero tienen su pago seguro. Ahora bien, ¿el consumidor gana o pierde? Bueno, pues ciertamente antes ese limón pues ni se lavaba, ni se enceraba, ni se escogía ni tal, ¿no? Pues ciertamente el consumidor sale ganando al final del día, ¿no? Hay otras preguntas que vienen ahí, ¿no? Si el limón sigue siendo el mismo limón, ¿no? Porque en el caso del limón mexicano, en los análisis de precios que hicimos, que no están en el estudio porque no nos salieron concluyentes, pero dentro de lo que hicimos, siempre el limón mexicano nos salía más barato en el canal tradicional que en el canal moderno. Entonces, pues uno puede decir, no, pues lo compro en el tradicional. Pues sí, pero resulta que al menos en estos lugares, ¿no? Pues es que el limón mexicano no es el mismo limón mexicano, o sea, no es el mismo en tamaño, en limpieza, en aspecto, obviamente pues en el jugo que va a traer cada limón, ¿no? Entonces por eso es más barato en un lado que en el otro. En fin, son todas estas consideraciones que hay que hacerlo, ¿no? Evidentemente, pues al pequeño proveedor, a pesar de todo lo que le hacen los grandes, le conviene, porque si no, no lo haría, ¿no? Le conviene venderles. Y bueno, en México está este instrumento del convenio, que existe en otros países, o sea, es una buena práctica internacional. Lo malo es que aquí no se le da seguimiento ni se pone énfasis en que la gente lo conozca y en que se cumpla lo que ahí dice, ¿no? Como tantas otras cosas se queda en el papel y no hay, o no había la voluntad necesaria para que se cumpliera el convenio. Nos queda tiempo, yo creo, ya para una última pregunta. No vamos a poder leer dando preguntas. Igual podemos después compartir algún correo de contacto para que no se queden sin respuesta. La última pregunta es de Carlos Fernando Matienzo. ¿Hay alguna regulación en México que no exista en Estados Unidos y afecte los comercios en la frontera del lado mexicano o viceversa? No te entendí, Rodrigo. A ver otra vez. Pregunta si hay alguna regulación en México que no existe en Estados Unidos y que esté afectando a los comercios en la frontera. No lo sé. No sé, pero pues probablemente, o sea, conociendo la tradición liberal de Estados Unidos y la tradición regulatoria de aquí en México, pues probablemente haya diferencias que estén provocando. Habría que revisarlo, ¿no? Habría que hacerlo. Habría que hacer el ejercicio. Es un ejercicio interesante, ¿no? Probablemente. ¿Y te acuerdas del libro Rodrigo, de Acemoglu, ¿es? Daron Acemoglu, donde comparan unas ciudades fronterizas. Ajá.
The Why Nations Fail, que comparan ahí unas ciudades Sí, fronterizas de México con la de Estados Unidos, y ahí se dan cuenta que con base a pura regulación, ¿no? Respeto a derechos de propiedad y todas estas cosas, pues con la misma gente, porque es prácticamente la misma la que está de un lado y del otro, se llega a resultados completamente diferentes, ¿no? Nogales, Arizona y Nogales, Sonora es el ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, justo todo esto que nos platicabas en un slide pasado sobre que hay que pedirle permiso a vecinos o hay que, pues, seguramente en Ciudad Juárez o en Nogales, Arizona y en Nogales, Sonora, hay mucho de este tipo de obstáculos regulatorios en México que no existen en Estados Unidos. Coincido contigo, no lo sé, bien a bien, pero muy probablemente en las ciudades fronterizas los requisitos para abrir un autoservicio en México son mucho más injustificados que los que hay en Estados Unidos. Es muy probable, ¿no? Aunque no tengamos aquí un ejemplo de una ciudad fronteriza a la mano, seguramente existen. Uh-huh. No sé si coincidas conmigo, Juan Manuel. Sí, sí, sí. Pues si no hay más, yo quisiera Oye, dejarlo aquí Rodrigo, también para no fíjate que hay quitarles otra más tiempo. pregunta, pero llegó por acá, por el otro chat. Adelante, adelante. Dice Samantha que por qué no hacemos obligatoria la adherencia a acuerdos de convenio para promover una mejor conducta. Y sí es una propuesta interesante que está sobre la mesa, ¿eh? No lo menciona así el estudio, porque pues ahí nos fuimos mucho por el argumento de que pues si ni siquiera los que están adheridos saben que están adheridos, pues ya con que se vayan enterando, pues ya avanzaríamos, ¿no? Pero ciertamente hacer obligatoria la adherencia, pues sería una propuesta interesante que debería estar sobre la mesa, aunque no sé, Rodrigo, ya al hacerlo obligatorio, quizá ya tendría que elevarse, ¿no? A rango de ley, porque si no, no podría hacerse obligatorio, ¿no? Entonces ya nos meten Y otras complicaciones. con todas las complicaciones que puede tener eso. Si no, habría que analizarlo, pero no es fácil decir que sería bueno. No, es un análisis más muy minucioso. Pues si no hay más, yo creo que es el momento de parar aquí para no robar más tiempo. Estamos ya sobre la hora y pues nuevamente agradecerle su presencia y esta plática pues tan informativa. Y a todos los asistentes, pues sus preguntas y su presencia también en la sesión. Muchas gracias, Grisel, gracias al Departamento de Economía y a la COFESE. Y bueno, pues nos vemos entonces en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias y seguro la siguiente nos vemos. Buenas noches a todos, un abrazo. Juanma, Buenas noches, Oscar, gracias mil por la gracias. invitación. Gracias. Buenas noches.